Presentada por el Grupo Popular sobre ayudas al transporte a universitarios y alumnos de formación superior por traslado a la península. Para su defensa, la señora Pérez, Yana Astrid. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Esta proposición no de ley que presenta el Partido Popular va dirigida a todos aquellos jóvenes canarios que optan por desarrollar estudios universitarios o estudios superiores que no pueden cursar en Canarias. Pero también va dirigida a aquellos jóvenes que ven frustrados sus deseos, que se ven impedidos para estudiar la carrera de sus sueños, porque el corte de notas requerido por nuestras universidades canarias es tan alto que les impide acceder a esos estudios. Y existen en Canarias, señorías, multitud de grados, carreras universitarias o estudios de formación que no pueden cursarse en Canarias. Podemos destacar el grado en Ciencias Políticas, el grado en Ciencias Marinas, Musicología, Marketing y Publicidad, el grado en Ingeniería Aeronáutica, en Artes Escénicas y Mediáticas, el grado en Ciencias Gastronómicas, grado en Ingeniería Ambiental, grado en Relaciones Internacionales, el grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sordo, el grado en Traducción y Mediación Lingüística, también el grado en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, entre otras. Por tanto, son bastantes los estudios superiores que no podemos realizar, que no podemos cursar en nuestras universidades canarias. Y desde el Grupo Popular entendemos que no podemos permitir que ni un solo joven de Canarias tengan que renunciar a su sueño o a sus capacidades por falta de recursos educativos en Canarias. El Gobierno de Canarias, como saben, implantó para el curso universitario 2016-2017 ayudas al transporte por los estudiantes universitarios que debían trasladarse de las islas no capitalinas a las islas de Gran Canaria o Tenerife, donde radican las universidades canarias. Y estas ayudas consistían en que el Gobierno asumía el gasto de 4 vuelos o 4 trayectos por alumno durante el curso universitario. Y desde el Grupo Popular entendemos que debe implantarse, que estas ayudas al transporte debe extenderse también a todos aquellos universitarios que tienen la obligación de cursar sus estudios universitarios o superiores en la península. Porque, señorías, cursar estudios en la península ni es elitista ni es de ricos. Es una necesidad que se genera fundamentalmente por la ausencia de oferta educativa en Canarias, o bien, como decíamos al principio de nuestra intervención, porque el corte de nota exigida por nuestras universidades es tan alta que impide a muchos universitarios cursar sus estudios en su tierra. Por tanto, reitero, entendemos que es necesario, imprescindible y fundamental que el Gobierno canario contribuya también con estos universitarios e implante ayudas para sufragar el gasto de transporte de estos universitarios. Y que estas ayudas, además, al transporte se conceda en las mismas condiciones, con los mismos requisitos que las ayudas que el Gobierno sufraga respecto al transporte de los universitarios de las islas no capitalinas para trasladarse a las universidades canarias radicadas en las islas capitalinas. Porque además, esta medida no es gravosa desde el punto de vista económico-financiero para la comunidad autónoma. Porque en muchísimas ocasiones es mucho más barato, es mucho más económico viajar a la península que viajar entre islas. Y voy a aprovechar para decir que esto también se lo debemos al Gobierno canario, que han sido ustedes incapaces y siguen siendo incapaces de sentarse a negociar con la única empresa en Canarias que presta el servicio de transporte aéreo. Y desgraciadamente en Canarias, a los canarios, a las familias de las islas no capitalinas nos sale más caro traer a nuestros hijos a Tenerife o a Gran Canaria que estudien en la península. Por lo tanto, no es en ningún caso un lujo y sí una necesidad. Y sí que me gustaría ahora, una vez ya terminada la exposición de nuestra proposición no de ley, entrar a debatir las enmiendas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer, evidentemente, al Partido Socialista que haya sido capaz de llegar a una enmienda transaccional con el Partido Popular,
Porque es verdad, el Partido Socialista planteaba que estas ayudas a los universitarios que estudiaban en la península tenía que plantearse un criterio de capacidad económica. Y nosotros desde el Partido Popular decíamos que no estábamos dispuestos a generar desigualdades entre los universitarios canarios. Si el Gobierno de Canarias, del Partido Socialista y Coalición Canaria, decidieron hace algunos meses que esos universitarios de las islas no capitalinas viajaran a las islas capitalinas sin ningún criterio de capacidad económica, ¿por qué ahora, para estos universitarios que tienen que ir a la península obligatoriamente, sí que se les va a poner criterio de capacidad económica? Yo, desde luego, digo, estoy satisfecha y les agradezco que hayan retirado ese criterio de capacidad. Creo que finalmente no debemos implantar, y desde luego el Grupo Popular no le va a hacer, desigualdades respecto a generar discrepancias o cuestiones diferenciadas entre los universitarios que estudian en Canarias y los universitarios que estudian en la península, y por tanto me alegro que hayamos llegado a un acuerdo respecto a la transaccional. Y quiero plantear también respecto a la enmienda de Podemos, que espero, si no les importa, la leo y espero que también nos apoyen. Nosotros, en principio, no vamos tampoco a poder apoyar la enmienda que ustedes han planteado. ¿Por qué? Ustedes plantean otro criterio de diferenciación. Mire, según que estos estudiantes vayan a universidades públicas o a universidades privadas. Pero es que en la ayuda que el Gobierno canario ha dado a los universitarios de islas no capitalinas a capitalinas, no se establece un criterio sobre si esos estudiantes van a universidades públicas canarias o van a universidades privadas canarias. Por lo tanto, yo creo que no nos corresponde a nosotros establecer tampoco ningún tipo de desigualdad respecto a otra cuestión. Otra cosa muy diferente es que el Gobierno canario plantea hacer una regulación y establecer requisitos respecto a las ayudas al transporte de universitarios en general. Pero es verdad que establecer criterios de discriminación, ¿no? Porque además tampoco le estamos planteando al Gobierno que pague la carrera, las carreras universitarias, solo le estamos planteando una cuestión que es de sentido común, que es de justicia social, que es esta. Por lo tanto, yo, si les parece, por si se animan a apoyarnos, les voy a leer la enmienda transaccional por si ustedes nos apoyan, a pesar de que no vamos a poder, bueno, pues votar a favor de su enmienda. Es: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a extender las ayudas al transporte universitario y alumnos de formación superior que tengan que trasladarse a cursar sus estudios a la península, cuando no exista oferta educativa en Canarias, en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades. Yo termino esta PNL diciendo que esta iniciativa que hoy presentamos es de justicia social y por ello les pido a todos los grupos parlamentarios que nos lo apoyen. Y permítanme la expresión, no dejen tirados a los universitarios que tienen la obligación de viajar a la península a cursar sus estudios universitarios. No permitamos que ningún universitario canario vea truncado su futuro, sus sueños y su educación. Y sobre todo no permitamos que estas desigualdades entre nuestros universitarios, que son el futuro y la prosperidad de nuestra tierra canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Tiene 3 enmiendas. Primera del Grupo Mixto, señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Agrupación Socialista Gomera había presentado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley, pues considerábamos que con nuestra aportación se completaba el objeto de esta iniciativa. No obstante, hemos llegado a un acuerdo con la señora Astri y hemos retirado esta iniciativa y alcanzado un acuerdo con el grupo proponente, dado que coincidimos en esencia y en finalidad. La finalidad no es otra que extender las ayudas al transporte para los universitarios y alumnos de formación superior que se vean obligados a trasladarse a la península, dado que no tienen opciones dentro de las islas. Hace poco celebrábamos la medida puesta en marcha por la Consejería de Educación y Universidades, a través de la que se sufragan 4 traslados de estudiantes residentes en islas no capitalinas a islas capitalinas para poder estudiar en las universidades canarias. Ciertamente es una buena iniciativa y esperamos que se mantengan en el tiempo.
Sin embargo, nosotros entendemos que esta acción debe extenderse a todos los alumnos canarios obligados a estudiar en la península, pues desde las instituciones públicas no podemos propiciar las desigualdades. Vincular los desplazamientos gratuitos exclusivamente a los estudios que se cursen dentro de Canarias es limitar y crear las diferencias. Y créanme si les digo que esta ayuda al transporte realmente supone un alivio económico para las familias, pero encima de todo también es una cuestión de justicia, pues no son pocos los estudiantes que renuncian a su vocación para no elevar la carga económica de su familia. A ninguno de los aquí presentes se nos esconde que no es igual pagar una carrera cursada en Madrid o Barcelona, por citar alguna de las dos posibles comunidades autónomas, que soportar los gastos derivados de estudiar en Tenerife o Gran Canaria. Y ahí es precisamente donde radica la importancia de esta proposición no de ley que ahora debatimos. Lo que supone esos pasajes es un alivio también a las cargas económicas de las familias. Insisto en que nuestro objetivo es evitar que por cuestiones económicas los jóvenes tengan que renunciar a la formación que les interesa. Buscamos paliar el sobrecoste que soportan las familias cuando algunos de sus miembros estudian fuera de su lugar de su residencia habitual. Miren, por ejemplo, yo el otro día hablaba con un estudiante que me decía que él quería estudiar ingeniería automovilística, que no se imparte en las Islas Canarias, pero que claro, que al no impartirse aquí, él estaba barajando estudiar ingeniería mecánica, que sí que se imparte aquí en Canarias. No es porque haya cambiado de gustos o porque su vocación haya cambiado, lo hace y se lo plantea por una cuestión económica, llega a ser por una cuestión económica el cambio de cursar una carrera o cursar otra carrera. Además, la falta de recursos para costear el precio del barco o del avión llega a traducirse en un desarraigo, pues en muchas ocasiones la vuelta a casa y el contacto con la familia y amigos se ve limitado a tener que hacer el sacrificio de solamente desplazarte una o dos veces al año. Debemos reconocer también que actualmente los alumnos beneficiarios de becas y ayuda al estudio que necesitan utilizar transporte marítimo aéreo están muy limitados con las cuantías actuales de 623 euros para aquellos que residen en las islas no capitalinas y 442 para los que se trasladan entre Tenerife y Gran Canaria. Esta limitación es incluso mayor para los estudiantes que cursen sus estudios en la península. Las cantidades que se refieren anteriormente serían de 937 euros para los residentes en islas no capitalinas y 888 euros para residentes de islas capitalinas. La defensa de la igualdad de oportunidades para todos los canarios es una seña de identidad de la formación política a la que pertenezco y, en consecuencia, debo de subrayar la necesidad de extender el alcance a la medida regional. Ampliar las ayudas para los traslados a la península es una apuesta segura para que nuestros estudiantes puedan formarse en múltiples disciplinas que no ofrecemos en nuestras islas y que también son importantes para contribuir al progreso y desarrollo de nuestra tierra. Debemos abrir todas las opciones posibles para garantizar la formación de quienes son nuestro principal valor para asegurar el futuro. En consecuencia, y como no puede ser de otra manera, Agrupación Socialista Gomera considera que todo lo que signifique minimizar los sobrecostes de la doble insularidad, asegurar la cohesión del desarrollo regional, solventar la lejanía y dificultad para conseguir la plena movilidad de los canarios a toda la geografía española debe ser estudiado y consecuentemente impulsado. Por ello, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta PNL. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. También el Grupo Socialista ha enmendado esta iniciativa. Señora González. Gracias, señor presidente. Señorías, desde el comienzo de la legislatura, la Consejería de Educación y Universidades ha analizado el sistema de becas y las posibles fórmulas para mejorarlo, ya sea el pago de matrículas, del transporte o el alquiler de una vivienda, con el fin de evitar que personas con talento se queden sin acceder a la universidad. En numerosas ocasiones, tanto en sesión plenaria como en comisiones, hemos tratado este tema. La Consejería de Educación y Universidades ha explicado cómo se eleva la cuantía para el estudiantado, que debe irse a cursar estudios a la península por no asistir formación en Canarias. Como ha dicho la portavoz del Grupo Mixto, la orden de convocatoria de las becas establece hasta 930 euros aproximadamente para los casos de desplazamiento hasta la península, por lo que no nos queda duda que este asunto el Gobierno está especial sensible. No hay que perder de vista que esta comunidad autónoma destina 10,6 millones de euros a becas y que este año se implementa en más de 1 millón de euros las ayudas al transporte de estudiantes de las islas no capitalinas a las capitalinas, por lo que sí se reducen las desigualdades motivadas por la doble insularidad. En definitiva, esta comunidad autónoma ha demostrado su compromiso con la equidad
y ha propiciado que quienes lo necesitan reciban la ayuda necesaria para estudiar en otra isla o en la península. Pero maticemos, señorías del Partido Popular. Usted ha dicho aquí que el Gobierno de Canarias no se ha sentado con la única compañía que tenemos en Canarias, pero recordemos que la administración competente para regular el transporte Canarias-Península, sus condiciones y la OSP es el Gobierno del Estado. Si existiese un verdadero compromiso para reconocer la ultraperifericidad del archipiélago por parte del Estado y por acometer de una vez las reformas del REF y sus condiciones, no sería necesario que muchas medidas adicionales que debemos asumir los canarios y las canarias. También hay que recordar que en 2013 el ministerio que dirigía el señor Huer eliminaba las becas Séneca, destinadas a la movilidad de estudiantes entre universidades de la comunidad del territorio español, y eso lo hizo el Partido Popular. Así que, señorías del PP, rigor a la hora de presentar iniciativas. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos que las medidas para paliar los efectos de la ultraperifericidad no deben solucionarse instando a que sea el Gobierno autonómico quien las solucione, sin tener en cuenta que las competencias y la llave para una regulación la tiene el Gobierno del Estado. Independientemente de esto, pero que en una cosa que se debería tener muy en cuenta por las señorías del Partido Popular, como ya ha dicho la señora Pérez, hemos llegado a un acuerdo, una transaccional, que ella bien ha explicado y que no voy a repetir. Sin más, agradezco que la haya aceptado y anunciar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González, por también enmienda al Grupo Podemos, por parte del Grupo Podemos, señor Denis. Señor presidente, señorías, vamos a ver, señora Pérez, si el Gobierno de Canarias en un momento determinado decidió darle 4 viajes gratuitos a los estudiantes de otras islas, sin tener en cuenta el umbral de la renta, ¿verdad?, ni nada parecido, no es un precedente mundial que todos después tengamos que acatar. Yo entiendo que, y voy a la enmienda de ustedes transaccional, en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades, significa esto, compensar las desigualdades. Entonces, las desigualdades significan que unas personas tienen más y otras personas tienen menos. Y entonces, para compensar, tenemos que darle un poquito de dinero a la gente que tenga menos. Eso es compensar, no darle el mismo dinero a todas las personas independientemente del umbral de renta que tengan. Entonces, para nosotros es un criterio fundamental, sí, pero yo le digo que no es el precedente mundial, esto no es materia de becas. Entonces, el umbral de renta para nosotros, ¿cuál es? Y sigue siendo válido, el del Ministerio de Educación, sin ir más lejos, por ejemplo, que se practique, porque no estamos tampoco en época, estamos totalmente de bonanza, y aquí tenemos dinero para estar regalándole a la gente que no lo necesita. Ahora, que hay personas que lo necesitan, efectivamente, nosotros estamos a favor de que se le dé a las personas que lo necesitan para viajar. Y luego, el tema de la enmienda nuestra, fundamentalmente, nosotros entendemos que las ayudas de las instituciones públicas tienen que ser para la gente que estudie en centros públicos. En centros públicos, es decir, independientemente, bueno, claro, porque no hay oferta en Canarias, ustedes lo recogen bastante bien en la exposición de motivos, y hay oferta afuera, pero que sean ofertas en centros públicos. Entonces, para nosotros son los criterios principales. Por lo tanto, nosotros tenemos duda de que aquí nosotros tengamos que estar dándole ayudas al transporte o ayudas a otras a personas que no lo necesitan. Preferimos nosotros que este poco dinero, que en todo caso tendríamos, se dedique a la gente que realmente lo necesita. Por eso va en el sentido de nuestra enmienda. Es decir, que compensar desigualdades significa compensar desigualdades, no estar dando el dinero a todo el mundo sin necesidad ninguna. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental que se tenga estos dos criterios. Por lo tanto, la enmienda transaccional que ustedes plantean, tenemos nuestras dudas, ahora lo resolveremos, pero en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades, entonces, señora González, para nosotros no nos dice nada. Por eso esta mañana yo le dije que se quede claro que es el umbral de renta el que marca cuáles son las desigualdades. Y en función de ese umbral de renta, las instituciones tenemos que fijar criterios para ver y estimar cuál es la ayuda pertinente. Entonces, esa ambigüedad, y no nos vale, ya les digo que el Gobierno de Canarias pues haya dado 4 viajes, en fin, a todos los estudiantes, independientemente de su condición económica. Gracias. Muchas gracias, señor Denis. Por el grupo proponente, señora Pérez, han dicho que hay un texto conjunto que está aceptado. ¿Puede confirmarlo?
Presidente, ya lo he leído en mi intervención anterior porque quería convencer al Grupo Podemos, pero si me deja, como me sobraron 2 minutos, me deja contestarle al portavoz del Grupo Podemos respecto a la última afirmación planteada. No, señora Pérez, porque abriría debate simplemente para fijar posición. Entiendo que acepta la transaccional del Grupo Socialista y que no acepta la enmienda de Podemos. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Si quiere, la vuelvo a reiterar, pero Sí, por ¿la favor. leo otra vez? Sí, por favor. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a extender las ayudas al transporte universitario y a los alumnos de formación superior que tengan que trasladarse a cursar sus estudios a la península cuando no exista oferta educativa en Canarias en el marco de una política educativa de compensación de las desigualdades. Gracias, presidente. Gracias, señora Pérez. Proseguimos, por lo tanto, con el Grupo de Nueva Canarias. Señor Campos. Las universidades se pagan con impuestos, los profesores de las universidades se pagan con impuestos, las becas se pagan con impuestos y las ayudas al transporte en Canarias o hacia la península se pagan con impuestos. Lo digo porque como sigamos rebajando los impuestos, por lo que hablábamos con anterioridad, pues poquito vamos a poder hacer, al menos en esta materia. Vamos a apoyar la PNL y la apoyamos por un elemento fundamental. Se establece ayudar al transporte a todos aquellos que viven en esta tierra y que tienen que desplazarse porque no existe oferta formativa en ella. Ese es el elemento para nosotros sustancial. Hay un segundo, que sería el del umbral de renta, pero cuando uno ha comprobado las distintas enmiendas no aparece en ninguna. Aunque estamos de acuerdo en lo que plantea el Grupo Podemos, no en su enmienda, sí en el discurso sobre umbral de renta. Y no en la enmienda que ellos plantean, porque desgraciadamente en este instante hay mucha gente de esta tierra que se está trasladando a la península y en ocasiones no le quedan más oportunidades que irse a una universidad privada frente a una pública con un mayor coste añadido para poder acceder a la carrera que quiere por problemas de acceso, precisamente por los números clausus, y además en el caso de Canarias tenemos unas importantes limitaciones, sobre todo en algunas carreras. Por eso llegamos hasta justificar, a pesar de ser defensores de la educación pública, que en este caso concreto también, aquellos que tengan que salir fuera, la universidad privada, en ocasiones es la única alternativa que les queda, a pesar de ser la más onerosa y en la mayoría de los casos ni siquiera la más prestigiosa. Pero decía que para nosotros el elemento del umbral de renta sí que es determinante. Claro que podemos entender ese debate entre islas no capitalinas y capitalinas, porque aquí, en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, donde están ubicadas fundamentalmente la mayoría de las facultades, la mayoría de los grados que se imparten en Canarias. Pero no es lo mismo un conejero que apenas tiene recursos que al que le sobran todos los recursos económicos. Sobre todo cuando sí que existen limitaciones, por ejemplo, para acceder a la gratuidad de los comedores escolares. Y si ganas 536 euros en lugar de 535 en una unidad familiar de 4 miembros, ya no tienes derecho a esa gratuidad. Si eso existe, debiera existir también para las ayudas al traslado. Porque hay conejeros también en esa situación. Y es verdad que también existen majoreros que no tienen derecho a las ayudas, a los libros de texto, si cobran 536 euros en lugar de 535 con 4 miembros de la unidad familiar. Porque hay majoreros que están en esa situación. Si ellos no pueden tener libros de texto gratis, al que le sobra el dinero en Fuerteventura, tampoco. Y podríamos decir lo mismo con las ayudas no, con el transporte escolar, en la educación infantil, como hemos escuchado a los padres, por ejemplo, en el municipio de Arico. Mientras existan limitaciones por esa vía, que la existan también por los umbrales de renta, fue una ocasión perdida por el Gobierno. Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Machín. Bueno, buenas tardes, presidente, señoría. En el pasado pleno tuvimos la comparecencia de la consejera donde explicaba la política de becas de la Consejería de Educación y Universidades. Con una dotación económica de 10,6 millones de euros, las becas universitarias se conceden en base a 4 conceptos: matrícula, residencia, por motivos de renta o por transporte.
Así, la beca matrícula puede alcanzar hasta 1.500 euros para todos los estudiantes, pero es una cantidad que puede duplicarse en caso de tener que residir en una isla distinta a la de origen para poder cursar los estudios. Es lo que se denomina el criterio de residencia. Además, la orden de convocatoria de las becas establece 400... presidente, es que con la... estoy como... Señoría, ruego mantenga un poco de silencio. Gracias. Continúe, señora Michel. Gracias, presidente. La orden de convocatoria de las becas establece 442 euros más para los estudiantes residentes en Gran Canaria o Tenerife, que debe hacer uso del transporte aéreo o marítimo durante el curso escolar para acceder al centro educativo desde su domicilio. Una cuantía que aumenta hasta 623 euros para los residentes en el resto del archipiélago. Y en el caso de los desplazamientos a la península, por imposibilidad de cursar los estudios aquí en Canarias, estas dos ayudas se pueden incrementar hasta 800 y 900 euros respectivamente. De lo que no puede caber duda es el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias con recursos propios para poder sacar adelante las distintas realidades estudiantiles que tiene en Canarias. Pero sí que me gustaría dejar una cosa clara, que a veces parece que tendemos a la confusión. Una cosa son los sistemas de becas actual y otra cosa diferente es las 4 billetes que anunció el Gobierno como una medida de ayuda. O sea, me gustaría dejarlo claro porque dentro de los criterios de transporte y los diferentes grupos que han hablado de los criterios, en la política de becas del Gobierno de Canarias queda bastante claro. Con esta medida lo que se pretende ayudar es la doble mensualidad, pero entendemos desde el Grupo Nacionalista Canario que se debe extender hasta al resto de todas las realidades estudiantiles que tenemos en Canarias, como en la península o como han hecho los diferentes grupos. También con unos criterios para compensar las desigualdades en cuanto se generan. Por tanto, señora Pérez, verdad que la iniciativa me parece bastante interesante y es de muy buena voluntad, pero también vamos a tener una altura de miras, igual que criticamos nuestro sistema, más criticar el sistema de becas a nivel estatal, porque en el 2012 hubo un recorte, y no solo en el recorte de becas con los criterios que hubo, sino también con que subieron las tasas de matrículas, así que si vamos a criticar las nuestras, también podemos hacerlo allá. Buenas tardes. Gracias, señora Mechín. Llamamos a votación. Procedemos a votar con la enmienda transada por los grupos. Lanzamos votación. Señorías, 44 presentes, 44 sí. Queda aprobada por unanimidad.